Muy buenos días, santos hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga. Les damos la bienvenida a todos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieren oír palabra de Dios? Abra la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 al 17. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Bueno, leemos la palabra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Permítame leerlo de la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara que la Reina Valera en este pasaje. El apóstol Pablo dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Diga: Dios nos observa. Cierre los ojos, disponga el espíritu. Señor, damos gracias por tu palabra. Y hoy en el nombre de Cristo nos disponemos a recibirla. Ayúdanos a entenderla, a comprender las Escrituras. Dejamos en tus manos hoy esta enseñanza y que este estudio sea de gran edificación para tu pueblo, para los hermanos que están aquí y para los que nos ven en otras naciones. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. El tema que quiero hoy compartir con ustedes, santos hermanos, lo he titulado El fragante aroma de la predicación. Si ustedes le prestaron atención a este pasaje de la Escritura, es lo que Pablo habla. Desde el comienzo hasta el fin, Pablo se enfoca en la palabra, en la predicación de la palabra. Dice que nosotros somos como un aroma exquisito que sube a la presencia de Dios cuando predicamos la verdadera palabra. Así que Dios debe sentirse muy complacido de Filadelfia, porque aquí se predica la palabra tal como fue escrita. Así como Dios se goza cuando oye un sermón verdaderamente bibliocéntrico, lo percibe como un aroma fragante, como un perfume que sube a su nariz y que le agrada. No toda la gente en el mundo recibe la palabra de la misma manera. Pablo dice que cuando se predica la palabra, hay personas que la reciben bien y otras que la reciben mal. Los que la reciben mal, para ellos nosotros resultamos como un olor nauseabundo, horrible, como un olor de condenación que los va a llevar al infierno. Pero para los que se salvan, es decir, para ustedes, santos hermanos, la palabra que aquí se predica llega a sus corazones como un perfume que da vida y que da vida para la eternidad. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje.
Así que Pablo al final, y si me proyectan el último versículo, le agradezco. Pablo, como está hablando de la verdadera predicación, dice que nosotros, los verdaderos cristianos, los que predicamos la verdadera palabra, no somos como esos muchos charlatanes que hay en el mundo, que predican la palabra, que la tuercen, que la manipulan para provecho personal, para ganar dinero o para enriquecerse. Así que Pablo dice que nosotros, los creyentes, debemos predicar la palabra con sinceridad y bajo la autoridad de Cristo. ¿Por qué debemos hacerlo? Pablo dice porque tenemos que ser conscientes que Dios nos... No oigo nada. Que Dios nos observa. Así que hay que tener cuidado, hermano, cuando predica la palabra a alguien. Porque hay algunos que la suavizan para que la persona no se moleste y entonces le da rodeos y a veces hasta se sale por la tangente. No, hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que su palabra sea predicada tal y como fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso el título de mi sermón, ¿cómo es? El fragante aroma de la predicación. Quiero saber si está listo para mi estudio. Bueno, entonces, como ya entendió el tema, voy a ir a mi primer punto. Hablemos de el primer punto de Números Romanos, el fragante aroma de la predicación. Para mostrar al creyente como triunfador en Cristo, ¿dónde están los triunfadores? Pablo toma como ejemplo los desfiles de los guerreros romanos. A ver, le explico un poquito la historia. Los guerreros romanos, cuando iban a pelear con otra nación y triunfaban en la batalla, destruían al enemigo, pero tomaban una cantidad de cautivos, personas presas que las llevaban como triunfo y ante el pueblo romano, trayendo una cantidad de tesoros que conquistaban en las batallas. Pablo se ve ahí como si hubiese sido cautivado por Cristo, como liberado de un opresor que lo mantenía cautivo, y Cristo, el gran guerrero, lo ha liberado. Y por eso Pablo dice que él se ve como un triunfador en Cristo. Esos soldados romanos entraban a Roma en medio de aplausos, trayendo riquezas, pero trayendo una cantidad de cautivos. Pablo se ve como un cautivo, no un cautivo que viene a ser esclavizado, sino un cautivo que fue liberado de la opresión del enemigo, y que un libertador lo rescató y ahora lo lleva en libertad para que disfrute de una vida plena, de una vida libre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que entienda lo que estoy diciendo. Primero, Pablo se ve a sí mismo como un cautivo que ha sido liberado por Cristo del dominio de Satanás. Y eso es lo que él dice en el versículo 14, en la parte inicial. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Así que quiero que se imagine la escena. Quiero que se imagine a estos soldados romanos con sus cascos, sus caballos, sus escudos y sus lanzas, entrando a Roma con el tesoro, con la conquista, y detrás todos estos cautivos que traen de ese pueblo lejano. Ahora quiero que se imagine a Cristo destruyendo a ese opresor que nos tenía esclavizados, Satanás, liberándonos, tomándonos cautivos. Por eso la palabra dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, sacándonos de ese opresor y llevándonos al reino celestial en un desfile triunfoso, en un desfile de triunfo, de victoria. Nosotros vamos detrás, pero no como esclavos para ser lastimados y dominados, sino como personas libres
que hemos encontrado el camino de la libertad, porque el gran vencedor, el gran general del ejército de Dios, nos ha liberado del yugo de Satanás, del pecado y de la muerte. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en este versículo. Ahora, si ustedes leen en la casa, porque esto no está en mi estudio, Génesis 14, y anote la cita, ustedes verán que algo parecido le sucedió a Lot. No sé si ustedes saben que Abraham se separa de su sobrino Lot. Le estoy hablando del año 2083 antes de Cristo. En esa época Abraham se separa de Lot y Lot termina llegando a la ciudad de Sodoma. Esa ciudad de Sodoma fue llevada cautiva en esa época, en el año 2083, por un rey tirano llamado Kedorlaomer, rey de Elán. Este rey lleva cautivo a la gente de Sodoma, destruye a mucho pueblo, y dentro de esos cautivos que iban para ser esclavizados estaba Lot. Al patriarca Abraham le llega la noticia de que Lot había sido apresado por Kedorlaomer y por su ejército. Así que Abraham, un hombre de Dios, prepara a la gente que tenía, a los varones que tenía en su casa, siervos, esclavos, nacidos en casa, etcétera, y forma un pequeño ejército de 318 personas. Persigue a Kedorlaomer, lo alcanza y en la noche lo derrota. Dios hizo obviamente un milagro, porque el ejército de Abraham era de solo 300 hombres. Así que Dios le dio la victoria y Abraham libera a su siervo, a su sobrino Lot y a toda la gente de Sodoma. No sé si ustedes han leído el pasaje. Cuando él regresa con la victoria, con la liberación del pueblo, el rey de Sodoma sale, y sale Melquisedec, rey de Salem, y le ofrece. Usted sabe toda la historia, léalo en la casa. Así que yo quiero que lo vea de la misma manera. Nosotros éramos como Lot, esclavizados por un tirano llamado Satanás, que nos tenía aprisionados, esclavizados. Pero viene un gran libertador llamado Jesús, enviado por Dios, y derrota a ese tirano, nos libera y ahora nos lleva en su entrada triunfal a la ciudad celestial, trayendo cautiva a la cautividad y dándole dones a todos los hombres. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Alábelo si entiende la palabra. Pablo, el cautivo liberado, acompaña al victorioso rey. Por eso está en mayúscula. ¿Cuál será ese victorioso rey? Jesús, que hace su entrada triunfal a la ciudad celestial. Ese día que Cristo regrese con su pueblo, cuando suceda el arrebatamiento, Cristo nos recogerá y nos llevará al reino de los cielos para que vivamos con Él para siempre. Juan capítulo 17, para que estemos en su reino, en la casa de su Padre. Segundo, el creyente liberado y el creyente dormido. El creyente liberado es llamado por Dios a difundir el evangelio liberador de Cristo. Ahora que entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo nos ha liberado, ahora Él quiere que le compartamos a otro lo que hizo por nosotros. Y eso es lo que dice el versículo 14, pero en la parte B. Ahora Dios nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un fragante perfume. Versículo 15. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube
hasta Dios. Cada vez que tú le hablas a alguien de Cristo, en el Transmilenio, en el taxi, en la vecindad donde vives, en la universidad, en el colegio, en la empresa, cada vez que tú hablas de Cristo, sube un fragante perfume. ¿A dónde? A la presencia de Dios. La gente te escucha cuando tú le predicas el mensaje de Dios. El creyente, algún día los voy a convencer, el creyente que dedica su vida a predicar el evangelio de Cristo se convierte en un sacrificio vivo y agradable a Dios. Dios lo saborea en el cielo cuando alguien habla la palabra como es. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que tú te presentes a Él como un sacrificio vivo. Ustedes recuerdan que cuando en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios y se quemaba la víctima, subía este sacrificio a Dios como un olor fragante. Hoy el sacrificio no es de animales. Hoy el sacrificio es de nuestras vidas, de nuestro servicio, de nuestro trabajo. En este momento, Dios en el cielo está percibiendo un perfume agradable. Y Él mira, ya está Abraham, mi hijo Abraham, hablando mi palabra. Ahora, ¿solo Dios se complace de este tipo de ofrendas? No. Cualquier ofrenda que tú hagas para Dios, pequeña, grande, sencilla, servir, trabajar, hacer cualquier cosa que hagas para Dios, Dios la percibe en el cielo. Y Pablo nos lo enseña. Por pequeño que sea el servicio que prestemos a Dios, subirá a su presencia como un olor fragante. ¿Ustedes recuerdan la ofrenda de la viuda? El Señor vio a esta mujer dando 2 monedas, porque era lo que tenía. Estaba dando todo su corazón. Y eso es lo que Pablo dice aquí en Filipenses 4:18. Mucha atención a esto. Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando a la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos sostenía el ministerio de Pablo. Le enviaban una ayuda al apóstol para que él pudiera viajar. Viajar no es gratis. Cuando tú vas a Cartagena no te llevan gratis, así te vayas en bus. Así que Pablo necesitaba recursos para su ministerio. Y la iglesia en Filipos lo apoyaba, le daba para su ministerio. Y Pablo dice que esto Dios en el cielo lo percibía como un aroma fragante, como algo que le agrada. Y por eso dice, todo lo he recibido. Por favor, proyéctalo. Y tengo abundancia.
Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era un compañero de Pablo, lo que ustedes enviaron. Esto que enviaron es un olor fragante, es un sacrificio acepto y es un olor agradable a Dios. Por eso el título de mi sermón, ¿cómo? El fragante aroma de la predicación. Tercero, aunque Dios recibe nuestra predicación como un olor fragante, Dios la recibe así cuando predicamos la verdad. Ojo a lo que le digo, no todos los hombres la recibirán de esta manera, no todos. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla, que es la palabra, cayó en el camino, otra entre espinos, otra en pedregales y otra en buena tierra. ¿Cuál dio fruto? La que cayó en buena tierra. Así que Pablo está hablando de eso, de esa parábola, pero lo dice de esta manera. Versículo 15, parte B y 16. Pero esa fragancia que Dios recibe con tanta alegría, se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden, esa palabra que predicamos es como un espantoso olor de muerte y condenación. Estoy cambiando palabras a propósito. Pero para aquellos que se salvan, esa palabra que predicamos cada día es como un delicioso perfume que da vida. Ojalá que aquí todos lo estén percibiendo como un perfume de vida. Pero cuando yo doy sermones fuertes, tal como está en la palabra, algunos se molestan y le golpea a la esposa. ¿Usted qué le dijo a ese hombre? Usted es amigo de ese hombre. ¿Cómo puede saber lo que estoy haciendo? No, hermano, no conozco a su esposa, pero Dios sí te conoce. Y Dios sabe lo que tú haces en la oscuridad de las tinieblas. Y te trae aquí para que te des cuenta que si sigues en tu pecado morirás. Que esta palabra sea vida para todos los que estamos en este lugar. Cuarto, aunque nadie es digno de predicar el evangelio, Dios nos ha llamado a esta gloriosa tarea. Por eso viene una pregunta ahí en el versículo 16. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Es decir, que lo que Pablo está diciendo, ¿quién es la persona adecuada para predicar el evangelio? La respuesta es ninguno. No hay justo ni aún uno. Pero Dios en su gracia, en su misericordia y en su infinita bondad, te ha escogido a ti y a ti y a ti y a ti para hacer de ti un instrumento para su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Dile a tu hermano, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Segunda de Corintios 3:6. Mire lo que dice este versículo. Segunda de Corintios 3:6 dice: Dios así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya pronto les voy a dar un sermón sobre ese versículo. Pablo dice que todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios como ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De qué está hablando Pablo? Del evangelio. Ya les hablaré en su tiempo de esto. El nuevo pacto es el evangelio, pero no
un evangelio escrito en tablas de piedra como lo que sucedió en Éxodo 20 con Moisés, sino un nuevo pacto escrito en tablas del corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque donde está el Espíritu del Señor, aquí hay libertad en el Espíritu. Alábelo si entiende la palabra. Cambiemos de tema. Segundo punto en Números, Romanos, la verdadera predicación. ¿Cuál es esa predicación que Dios se agrada? Le llega como un perfume fragante. ¿Cuál es esa predicación? Pues de eso voy a hablar. Primero, el creyente debe predicar la palabra por amor a las almas, pero no para beneficio personal. Ojo con esto, porque hoy muchos predican por beneficio personal más que por amor a las almas. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 17, en la parte A. Ya ven, dice Pablo, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Como lo dice aquí en la Reina Valera, dice, pues no somos como muchos que mienten y falsifican la palabra de Dios. Así que quise traerle esta traducción porque es un poco más clara, pero es lo mismo que está diciendo Pablo. Como Dios se goza de la buena predicación. La buena predicación es la verdad, porque conoceréis la verdad y es la verdad la que te va a hacer libre. Entonces Pablo tiene que poner el lado opuesto de la moneda. Por aquí está lo que le agrada a Dios. Por aquí está lo que le molesta a Dios. Por eso dice, no somos como muchos charlatanes que predican la palabra para provecho personal, para enriquecerse. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, yo le traigo una lista de los charlatanes que hoy sobreabundan, porque Pablo no habla de poquitos, dice que son muchos. Si en ese tiempo eran muchos, ¿cómo será ahora? Los charlatanes a los cuales se refiere Pablo puede tratarse de, y le voy a enseñar para que abran los ojos, los que me ven allá en sus hogares y van a otros lugares, pese la palabra, y si está contento quédese allá, pero por lo menos sepa dónde está metido. Pablo habla de falsos apóstoles que engañaban a las iglesias con sus falsas doctrinas. Y el mismo apóstol lo denuncia, 2 de Corintios 11, 13 al 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Escuche, porque estos charlatanes son falsos apóstoles. Ojo, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ay, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, al final la tendrán que pagar. Se disfrazan. Los ve la gente y piensa que como están bien vestidos, bien perfumaditos y afeitados, son de Dios. No necesariamente, porque son charlatanes que predican mentiras, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 de Pedro 2, 1 al 3. ¿Cómo lo identifico, pastor? ¿Cómo sé cuando es un charlatán? Pedro lo dice, 2 de Pedro 2, 1 al 3.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre la iglesia. Estoy cambiando palabras a propósito. Como habrá entre la iglesia falsos maestros que introducirán con mucha astucia, encubiertamente, ¿qué van a meter en la iglesia? Herejías destructoras, falsas doctrinas. Y con estas falsas doctrinas negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Y mucha gente en el mundo seguirá a estos charlatanes, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, el verdadero evangelio, será blasfemado. ¿Por qué lo harán? Por avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Avaricia. Corre al teléfono, hermano, marca ahora, el ungido de Jehová va a soltar la palabra, pero corre antes de que suelte la bendición. Qué mentiroso. Y la gente corre desesperada, marque, apúrele, comprando milagros por avaricia, por amor al dinero. Segundo, ¿de qué está hablando Pablo? De falsos maestros que pretendían agregarle obras a la salvación por gracia. ¿Quiere ser salvo de verdad? Tiene que circuncidarse, tiene que volverse judío, tiene que dejarse crecer el capuchito, ¿cómo le llama? Cachumbito. Tiene que ponerse la gorrita negra. Usted no es judío, hermano, pero lo están haciendo. Están convirtiendo gente que no es judía a judíos, que para completar la salvación. ¿Alguien sabe de qué hablo? Las iglesias judaizantes que hay por todos lados ahora. Y Pablo lo condena en Gálatas 1, 6 al 10. Voy un poco rápido porque tengo mucho que leer. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Grítelo. Un evangelio diferente, no la verdad. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, corromper, falsificar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel de Dios os anunciare otro evangelio, no los oigo. Diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, por cambiar la palabra. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 2 veces maldito. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O sea, ¿les predico de tal manera para agradarles o les predico de tal manera para agradar a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres y de echarles cepillo? Pues si todavía agradar a los hombres, pues no sería un siervo de Cristo. Cuidado como predicas. Hay estudiantes míos aquí del instituto, levante la mano, uy, hay hartos. Cuidado, hermano. Predica la palabra, instruye, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a venir el tiempo en que la gente no querrá oír la sana doctrina. Por eso se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú predica la palabra, no la acomodes, no la manipules, no la tuerzas, no la uses para ganar dinero, porque le vas a tener que dar cuenta a Dios. Gálatas 5, 1 y 4. Gálatas 5, 1 al 4. Estad pues firmes,
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque de Cristo os desligasteis, os separasteis de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia de Dios habéis caído. ¿Cuánta gente hoy ahora se circuncida sin ser siquiera judío? Porque llegó a una iglesia donde el pastor que usa cachumbitos y que se usa gorrita y se cree judío sin serlo, le dice que tiene que hacerlo. ¿Por qué no le pregunta a ese pastor en dónde nació? ¿De qué tribu de Israel es? Y se va a dar cuenta que la gran mayoría no son judíos. Se hicieron judíos, son falsificantes que atan a otros en la mentira. Por eso Pablo dice: si se circuncidan, de la gracia de Dios han. Entonces hoy guardan el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. Se volvieron judíos sin serlo. Hermano, tú no eres judío. Tú tienes que entender que el diablo te está engañando. Por eso Pablo dice: si alguien les predica otro, sea maldito, sea anatema. Sé de qué está hablando Pablo: de falsos predicadores que con su manera de vivir demostraban ser enemigos de la cruz de Cristo. Predicadores que son remundanos, repecadores, se acuestan con cuanta mujer ven por ahí, se acuestan, miran a ver cuál muchacha engañan dentro de las mismas ovejas. Pablo los denuncia, Filipenses capítulo 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, siempre es lo mismo. Por ahí andan ¿qué? Muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Lo único que les interesa es comer, satisfacer la carne, y cuya gloria es la vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál muchacha voy a conquistar hoy? Y empiezan a hacer cambios de luces hasta que la llevan a la cama y luego cogen a otra. Usted sabe que esto es verdad, porque solo piensan en lo terrenal, porque no tienen temor de Dios, porque lo único que aman es el dinero, el lujo, la comodidad. Porque no predican estos temas jamás, porque estos temas están vetados de sus corazones, porque son charlatanes que distraen a la gente para sacar provecho. Y cuarto, Pablo habla de otro equipo de ministros asalariados que predicaban la palabra como un medio para ganarse la vida. Entonces lo echaron de la empresa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a poner una iglesia. Pongamos una iglesia. Como si esto fuera un negocio. O se reúnen 2, 3, 4 y se unen y hacen un corrillo por allá. Oiga, hagamos una iglesia. Usted sabe predicar, yo toco, yo canto, más o menos. Tenemos todo para una iglesia. ¿Así? Pues déjeme decirle que ese no es lo que Dios quiere. Y tú le vas a dar cuenta a Dios, porque la fe no es un negocio. La gente lo hace. Por eso Pablo habla de muchos charlatanes. Muchos lo hacen por dinero.
Algún día le van a dar la cuenta a Dios. Tú no puedes abrir una iglesia porque no tienes dinero. Tú no puedes abrir una iglesia porque estás sin trabajo. Tú tienes que abrir una iglesia porque Dios te está llamando. Cuidado con aquellos que lo único que quieren es riquezas. Pablo lo dice allá en 1 de Timoteo 6, versículo 3 al 5. Mucha atención a este versículo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, si tuerce la palabra y a la doctrina que es conforme a la piedad, ese que tuerce la palabra está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y escuche, estos hombres que tuercen la palabra toman la piedad, toman las cosas de Dios como una fuente de ganancia. ¿Y qué dice Pablo? Apártate de los tales. Yo tuve que dejar todo para ser pastor. Cuando yo hice esto, mis empleados casi me matan. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando. Dios me llevó a una velocidad increíble. Tenía 27 años. Me casé con mi esposa Betty. Quedó embarazada de Abraham. Nació el niño. Teníamos un año, 29 años. Y Dios me dijo, te necesito. Entré a los 6 meses de convertido al Instituto Bíblico. No sabía nada. Pero me gradué con honores y terminé como el mejor de mi clase. Me llamaron a ser parte de los maestros del Instituto Bíblico en Chapinero con el pastor Colin Crawford, la hermana Miriam. Durante años dicté teología sistemática, que es la que le enseño hoy, la cátedra que le doy a mis estudiantes. Dictaba la misma clase del pastor Colin. Cuando el pastor viajaba, yo tenía que reemplazarlo, dictarle su clase. Nos volvimos buenos amigos, pero no por eso ya me hice pastor. Pasaron 12 años y a los 12 años, sin hacer nada, el Señor me llamó a través del mismo pastor y me dijo, ya es hora de que seas pastor, Abraham, ya estás formado. Ya predicaba en la iglesia, era uno de los líderes de la iglesia, un predicador, siempre estuve sujeto. Monté la iglesia y quise hacer las dos actividades, trabajar en mi negocio, trabajar en la iglesia. Y el Señor me dijo, no, chiquito. Usted no lo tengo para esto. Usted se va a dedicar a mi obra. Señor, déjamela vender. No, no la vas a vender, la vas a cerrar. Vas a liquidar al personal, vas a pagar todo. Y liquidé. Por poco me crucifican por hacer esto, pero me dediqué al Evangelio, que ha sido lo más sabio y lo más inteligente que he hecho en mi vida, predicar la palabra. Por eso es que yo predico con tanta pasión y a veces con tanta furia, porque me molesta cuando la gente quiere hacer negocio con la fe. La gente cree que se va a llevar algo a la tumba. Qué tontos, hermano. Desnudos salimos del vientre de nuestras madres y desnudos hemos de volver. Hermano, usted no se va a llevar nada de lo que tiene. Usted se lleva lo que haga por la gente. Esos son los tesoros que tenemos que hacer en la tierra, porque aquí hay ladrones que corrompen, minan y hurtan. Predica la palabra. Segundo, el creyente
Debe predicar la palabra tal como fue inspirada por el Espíritu Santo. No la puede torcer. Hermano, hay que predicarla. Gústele al que le guste y disgústele al que le disguste. Recuerde lo que dice Pablo: para unos vamos a hacer un nauseabundo olor de muerte y condenación. Pero para otros vamos a hacer un olor de vida para vida. Predica la palabra. No todos se van a salvar, hermano. Y si no, porque Cristo hizo la parábola del sembrador. No todos se van a convertir. Pero hay que predicar la verdad para que Dios salve a los que Él tiene que salvar y ha decidido llevar al reino de los cielos. Hay que predicar la palabra como fue escrita. Por eso Pablo termina este pasaje diciendo en el versículo 17. Primero dice: nosotros no somos como esos charlatanes. No. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y termino con este último punto. Pablo servía a Dios con limpia conciencia, porque era consciente que Dios lo observaba. Yo a Dios le tengo mucho temor, hermano. Yo lo amo mucho, pero a la vez lo respeto mucho, porque yo sé que con Dios no se juega, hermano. Pablo le servía con una conciencia limpia. Y Pablo dice en el Hechos 23:1: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, les dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Será que los pastores que hay en el mundo pueden decir esto? Yo sí lo puedo decir. Yo vivo con una conciencia limpia. Yo sé cómo le estoy sirviendo a Dios. Yo sé en qué se gastan las ofrendas que entran aquí. Yo sé en qué se invierte el dinero. Y termino con dos citas. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Entendieron eso? El propósito de todo este sermón, de toda esta enseñanza, es un amor nacido con un corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida, no engañando a nadie. Y termino con segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ustedes todos los días en mis oraciones, de noche y de día. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele un aplauso grande a Él. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.